Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no se dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. En este pasaje del segundo libro de las Crónicas aparece como la actitud de ese rey que no quiere entender ni hacer caso a las indicaciones que ha dado el profeta Zacarías. Joás no quiere hacer caso porque el profeta lo que está haciendo es indicarles que tienen que cumplir los preceptos de Dios, es decir, los mandamientos, pero ellos no quieren. Dice el profeta Zacarías que han quebrantado los preceptos de Dios y van al fracaso. Y eso les molestó y entonces lo mataron en el atrio del templo, porque no les gustó que les corrigiera, que les dijeran que estaban mal, que les dijeran que van al fracaso, precisamente porque no han hecho caso a lo que Dios les ha pedido. Ellos se han ido desviando del Señor y dice claramente que abandonaron al Señor y que se fueron dieron culto a los bosques. Se olvidaron de Dios y si dieron culto a los bosques, se dedicaron a adorar a ídolos y demás, porque para ellos a Dios lo hicieron a un lado. Acá no hay ninguna exigencia, allá se nos pide que cumplamos esto, acá podemos vivir como queramos y demás, y lo abandonaron. En ese abandono del pueblo a Dios vienen los problemas y las desgracias. Y eso no lo quieren entender. No quisieron hacer caso. El profeta les habló y no quisieron hacer caso. Escuchen. Si dijo el profeta que van al fracaso y no quisieron hacer caso al profeta Isaías, al profeta Zacarías, y por eso lo mataron en el atrio del templo, quiero que vean, escuchen las palabras que dijo el profeta antes de morir. Que el Señor te juzgue y que te pida cuentas. El Señor te juzgue y te pida cuentas. Y murió. Ellos, como no hicieron caso al profeta, se alejaron de Dios por darle culto a sus ídolos. ¿Qué es lo que viene? Desgracias. Hoy lo que tenemos que aprender es que cuando el hombre se aleja de Dios, le vienen sus desgracias. Y las desgracias fue que el rey de Siria los invadió. Un ejército pequeño y el ejército del pueblo de Israel, un ejército muy grande, perdieron. Dios permitió que los vencieran. ¿Pero por qué los vencieron? Porque Dios no estaba de su lado. Por eso aquel rey llegó e invadió, los sometió, mató a todos los líderes para poderlos someter. Y sí perdieron la batalla, fue por eso. Vivían alejados de Dios. A Dios no lo tomaron en cuenta, entonces ellos tuvieron que hacer frente. Y perdieron. Por eso dijo el profeta, van al fracaso, pero no quisieron hacerle caso, entonces vino el fracaso. Vivir sometidos, esclavizados, explotados. Un rey que los ha sometido. Hay que pagarle impuestos. Hay que obedecer a ese rey. Hay que hacer las cosas como él dice. El sufrir del pueblo de Israel. Eso quería. No quisieron hacer caso. Ese fue su problema. Así es como vinieron las consecuencias. Les quitaron lo que quisieron. Lo mandaron al rey de Damasco. Y el pueblo de Israel vino a su desgracia. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos lo siguiente. El rey Joás
no quiso escuchar a Dios y desvió al pueblo por otro lado. El pueblo lo siguió. Como no hicieron caso, se alejaron de Dios y vino su desgracia, las desgracias. Por eso aprendemos, cuando el hombre se aleja de Dios, siempre le vienen desgracias. Cuando el hombre hace las cosas como él quiere y no de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre le vienen desgracias, siempre. Y no es que Dios lo castigue, Dios no castiga, solo se castiga por sus actos, solo. Ante la confusión del pueblo de irse a adorar a sus ídolos, en esa confusión es cuando interviene el rey de Siria. Y por eso vienen los problemas. Por la confianza en sus ídolos, que no existen, ahí está. Confianza en un vacío, no hay nadie, porque esos ídolos no existen. El único que existe es Dios. No hay otros, no hay otro Dios. Dios, el Dios que nos enseñó Jesucristo, es el único. No existen los ídolos. Esos falsos dioses que ellos inventaron, los inventaron, no existen. No hay otro Dios, es el único Dios. Si aprendemos entonces que cuando el hombre no cumple los preceptos de Dios, no cumple sus mandatos, no cumple sus mandamientos, le vienen las desgracias. Un pecado acompañado siempre de una desgracia, siempre. Por eso, al escuchar el Evangelio, escuchamos en el Evangelio qué es lo que el hombre tiene que hacer. Al fijarnos, pues, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. El alimento, el vestido, el sustento diario. Ustedes trabajen por cumplir la voluntad de Dios, construir su propio reino. De lo demás viene solo. De los demás Dios se lo va a dar. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, justicia, hagan la voluntad de Dios, hagan lo que tienen que hacer. El reino de Dios, justicia, amor y paz. Así se debe de construir. Ustedes hagan la voluntad de Dios, cumplan lo que tienen que cumplir, hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a su voluntad. Lo demás déjenselo a Dios. Por eso nos hemos fijado, nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios del dinero. Servir a dos amos es servir a Dios o servir al dinero. Servir al dinero no es más que lo que quiere decir San Mateo, es sus propios intereses de uno. No tanto lo monetario, no, los intereses de uno. Y es que el hombre, cuando se desvía, sirve sus caprichos, sus intereses, sus antojos y se olvida de Dios. Y se olvida de Dios. Lo repito, aquí no es tanto el dinero, no, es intereses, es mis antojos, mis caprichos, ¿de acuerdo? Es convertir mis antojos, mis caprichos en mis ídolos. Y así puedo ver el dinero, los vicios, los desórdenes, son los ídolos del hombre de hoy, que se preocupa por eso y se olvida de Dios, porque para él escoge lo más fácil, lo más cómodo, y a Dios a un lado. Y él quiere vivir a su manera, a su antojo, sin cumplir los mandamientos de Dios, y se aleja de Dios. Entonces trabaja y lucha por vestir bien, quiere vivir cómodamente. Dios no se opone a esto. Dios no se opone a que vistas bien. Dios no se opone a que comas bien. Si tienes los medios, adelante. Lo que a Dios le preocupa es que por querer tener esto, aquello otro, el hombre se olvida de Dios. Y llega el momento que se apega a las cosas materiales. Quiero comer bien, entonces tengo que conseguir dinero. Y entonces empieza por la ambición del dinero. Porque quiere vivir cómodamente. Porque quiere vestir lujosamente. Y entonces busca el tener. Él busca en la ambición del dinero su avaricia. Y se olvida de Dios.
Por eso ahí es donde dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Porque precisamente el hombre que quiere tener ese tipo de lujos, ese tipo de comodidades, y entonces dice, yo ¿cómo puedo tenerlas? Y entonces empieza a buscar los medios para poderlo conseguir, por dónde se tiene que mover para poder conseguir dinero y obtener lo que él quiere, y gozar de lo que él quiere, y tener los placeres y las comodidades que él quiere, pero se olvida de Dios. Y llegando a tener eso, es capaz de robar, de cometer injusticias, que no le importan los preceptos de Dios. No le importa si con eso ofende a Dios, si es pecado o no. Él no le importa. Y si sabe que es pecado, no le interesa. Yo quiero esto y lo voy a obtener. Acomodé lugar. Y así obtiene una cosa hoy, mañana quiere otra y otra, y así se va. Y a Dios a un lado. Son las cosas materiales que en ocasiones el hombre sigue buscando. Por eso Cristo quiere que entendamos que en la vida del hombre el vestido, el alimento, son cosas. Que veamos y sepamos entender la jerarquía que hay en la vida del hombre. ¿Por qué se preocupan? No se preocupen por la vida, dice, pensando que comerán o con qué se vestirán, lo material. Y Cristo pone el ejemplo de las aves del cielo, que no trabajan, no cosechan en graneros, y Dios las alimenta, que no valen más ustedes que todas las aves del cielo. Miren los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, ni Salomón en el esplendor de su gloria, en todo su poder que tenía, nunca vistió a lo más natural. Y miren la hierba del campo, los lirios del campo, hoy florecen, mañana son echadas al horno. Que no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Y entonces está hablando de lo material, el alimento, el vestido. Y hay quienes se preocupan y discuten y se amargan porque no tienen dinero, porque quisieran dar vestidos de esta manera, quisieran gozar de estos lujos, de estas comodidades y no los tienen, y llegan a discutir y a pelear, porque exigen tener y tener para poder gozar de eso y de aquello otro. Y entonces la vida se hace pesada. El discutir, el destruirse entre ellos mismos en la vida. Y Cristo Jesús hace hincapié de esto. Que no valen más ustedes que el alimento, que el vestido. ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? ¿Qué es más importante? ¿La vida o el alimento? Y entonces Cristo Jesús quiere que entendamos, sí, el cuerpo tiene necesidades, pero la prioridad está en el alma. El alimentar el alma. El vestir el alma con un vestido limpio que es la gracia de Dios. Entonces hay que alimentar el alma y hay que vestir el alma con la gracia de Dios. Las necesidades del cuerpo, sí, son necesidades y hay que solventar esas necesidades. El cuerpo tiene que alimentarse, el cuerpo se tiene que proteger, se tiene que vestir muy bien. Pero de ahí a que queramos buscar el tener y el tener y el poseer y nunca ser verdaderos hijos de Dios, nunca vivir como hijos de Dios y olvidarnos de lo que somos, hijos de Dios, y perder nuestra dignidad, vivir en el pecado, porque se cometen injusticias. Por eso debemos de comprender, dice Cristo Jesús, ¿por qué se preocupan de esas cosas? Si mi Padre Celestial sabe que tienen necesidad, ¿por qué se preocupan de eso? Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se les darán por añadidura. Todas las cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. ¿Dónde está la confianza en Dios? El abandono en Dios. ¿Dónde está su fe? En Dios. Por eso lo único que nos pide es esto. Vivan bien.
Hagan las cosas como Dios quiere, trabajen por construir el reino de Dios. Y si trabajas por construir el reino de Dios, haces lo que tienes que hacer, trabajar por solventarlos, sostener tu familia, Dios te dará lo necesario para seguir adelante. Dios te va a dar lo necesario para que sigas adelante. Haz lo justo, haz la voluntad de Dios. Dedícate a eso y verás cómo se te multiplica. Porque entre más avaricia en el hombre exista, logrará tener, pero todo se va a esfumar tarde que temprano. Todo desaparece. En el pueblo de Israel no cumplieron la voluntad de Dios. Ignoraron al profeta Zacarías. Y ellos prefirieron mejor su vida y hacer de su vida lo que ellos fue, su antojo. Adoraron a otros ídolos, sus ídolos, su conveniencia. Y vino el fracaso. El Evangelio nos pide el mismo Cristo Jesús una cosa. Ustedes cumplan en trabajar por construir el reino de Dios, la justicia de Dios. Hagan las cosas como Dios manda. Lo demás, déjenselo a Dios. De lo demás, Dios se encarga. Si el padre de familia se sacrifica, trabaja para sostener su familia, Dios le dará lo necesario para sostener su propia familia. Cuando viva en la honestidad, en la rectitud de vida, sacrificándose, haciendo lo que tiene que hacer, nada más. Pero si empieza a buscar ambiciones y querer tener y poseer, es seguro que se olvide de Dios y buscará sus ídolos, el dinero, sus comodidades, los placeres, los vicios y tantas otras cosas. El tener, son sus ídolos y se olvida de Dios. Por un tiempo tendrá aquello, después vendrá su vacío, su decepción. Como dijo el profeta, van al fracaso, va al fracaso. Y vean cuánta gente, por más que viste lo mejor y que estrena frecuentemente, no se llena. Y vean quienes, por más que tengan esto, tengan lo otro, comodidades, lujos y demás, y por más dinero que tengan, nunca se llena. Es que lo material no llena el interior. El único que va a llenar el interior es Dios. El cuerpo se le satisface con lo material, pero el alma se llena con lo espiritual. Es decir, con el amor de Dios. La fe, la confianza en Dios es lo que nos pide Cristo. Abandónense en Dios, confíen en Él, no se preocupen por las cosas materiales. Dios se encarga de eso. Ustedes preocúpense por vivir bien, cumpliendo los mandamientos de Dios, haciendo las cosas como Dios quiere. Nada más. Hacer la voluntad de Dios es, haz lo que tienes que hacer, hazlo bien, hazlo en su momento y hazlo como Dios quiere, no como tú quieres. Pidámosle pues a Dios que nos enseñe ante todo a reconocer que el gran tesoro es la fe que nos ha dado y ante toda esa fe ponerla en Él, siempre confiar en Él, que nunca nos invada la desconfianza, la inseguridad, el miedo y qué voy a hacer y qué pasará. Digamos, como siempre han dicho los abuelos, las personas mayores de edad que han enseñado, Dios proveerá. Mañana Dios dirá. Siempre la confianza en Dios. De pie.